Mateo capítulo 8, por favor. Vámonos a el Evangelio de Mateo capítulo 8, por favor. Sí, aquí está bien. Ustedes me oyen, ¿sí? Ya. Si Facebook me oye, está bien. Al cabo, ya. Dios me dio el don de micrófono a mí. Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8. Vámonos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Una vez más, espero que todos se encuentren bien. A sus familias. Practiquen la distancia social, guys. Parece que los números están empezando a subir una vez más. Parece que vamos a entrar a la segunda ola que dicen. No sabemos este virus, no tenemos mucha información, obviamente. Ustedes protéjanse, cuídense, usen sus mascarillas, usen el gel para sanitarse las manos, ¿sí? Este virus es bien raro, puede afectar a una persona joven, pueden perder la vida, puede afectar a una persona mayor de edad y no les pasa nada. No distingue, ¿verdad? No distingue. Por favor, cuídense. All right, solo para preparar la escena. Hemos visto en los últimos meses a Jesús en el monte de bienaventuranzas, enseñándole a sus discípulos y a nosotros cómo verdaderamente vivir esa vida que le agrada a Dios. ¿Cuántos aquí quieren aprender en la vida que le agrada a Dios? Díganme bien, alcen la mano. ¿Verdad que sí? Yo quiero aprender a agradar al Señor. Y muchas veces, tristemente, a veces podemos cometer el error de convertirnos en religiosos y creer que de la manera que vivimos externamente estamos agradando a Dios cuando no. Porque hay una manera de agradar a Dios y es de vivir al estilo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que estamos enfocados en viviendo y aprendiendo a adorar, amar y vivir al estilo de Jesús. La semana pasada vimos algo poderoso. Jesús venía del sermón después de dar el discurso más largo que tenemos de él y de repente vino un leproso y se le acercó. Y le dijo el leproso a Jesús, si tú quieres, tú puedes hacerme limpio. Y vimos algo poderoso porque vimos que esto no era permitido por la ley. Alguien con lepra no se podía acercar a alguien que no tenía lepra. La ley no lo permitía. ¿Por qué? Porque la persona que no tenía lepra, si era accidentalmente rociada o tocada, entonces era considerada inmunda y no podía ir al templo a adorar al Señor. Pero vino este leproso, se postró delante de Jesús y le dijo, si tú quieres, tú puedes hacerme limpio. Y vimos a Jesús hacer algo que no debería de haber hecho. Lo tocó. Y a lo mejor tú dices, bueno, en ese momento Jesús quedó inmundo. No, al contrario, porque Él es Dios, el leproso quedó sanado. ¿Cuántos dicen amén? Right? Aprendimos la semana pasada que muchas veces, nosotros queremos los beneficios del Señor, queremos las sanaciones, queremos las bendiciones, pero no queremos que nos toque. Y Jesús dice, yo quiero hacer algo más profundo en tu vida. Yo sé que necesitas sanación, pero yo necesito tocar tu vida. Y vino Jesús y lo tocó. Y al instante que lo tocó, este hombre que estaba marginalizado, su vida fue completamente restaurada en ese instante. Una hermosa ilustración de lo que Jesús todavía hace hoy. Hoy nos vamos a topar con otra persona completamente diferente. Una persona que no es judía, un gentil. Un gentil que deja a Jesús maravillado. Nos vamos a orar y vamos a ver lo que el Señor tiene hoy para nosotros. ¿Por qué no me acompañan? Padre, venimos a tu presencia, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te adoramos. Gracias, Padre, por quien eres y gracias, Padre, porque tú nos amas a nosotros y tú nos quieres instruir y venimos y nos sentamos a tus pies, Señor. Y tu pueblo ha venido a escuchar tu voz, no la mía. Y mi deseo, Padre, es que no oigan mi voz, porque si la oyen salen de aquí vacíos, pero si oyen tu voz pueden salir de aquí diciendo el Señor me habló. Y solo tu voz, solo tu palabra cambia vida, Señor. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú hoy vengas y nos hables poderosamente para que nos cambies la manera de pensar y la manera de vivir, porque queremos vivir al estilo de Jesús. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Verso 5, Mateo capítulo 8, continuando con nuestro estudio del libro de Mateo, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él ¿quién? Un centurión, rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno
de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo esto, Jesús, ¿qué? Se maravilló. Subraya eso en tu Biblia. Jesús quedó asombrado, maravillado. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora háganme un favor y vámonos todos al libro de Lucas, por favor, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, ahí está, solo un libro después. La semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos dos diferentes relatos de dos diferentes evangelios. Una vez más, solo porque en un relato puedes tener dos personas viendo el mismo evento, pero porque uno está parado en un lado y el otro en otro, lo ve de una diferente perspectiva. En Lucas tenemos un poco más de información, así que empezando en Lucas capítulo 7, versículo 1, dice: después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa: no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús, ¿qué? Se maravilló. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había sido enfermo. Tenemos aquí en dos diferentes relatos, tenemos las dos similitudes de que Jesús está en la ciudad de Capernaum, ¿correcto? Llegando ahí vemos a un centurión que tiene un siervo que está muy enfermo, que está muy grave, a punto de morir, ¿sí? Ahora, en Mateo se nos dice que el centurión vino a Jesús. En Lucas se nos dice que vinieron unos judíos respetados por parte de él para hablar con Jesús. Mateo a lo mejor vio a los ancianos judíos y como él sabía que venían de parte del centurión, a lo mejor por eso el relato nos dijo que vino un centurión. No lo sé. Lo que sí sé que hay muchas similitudes y estamos hablando del mismo evento, ¿sí? Vienen, me voy a quedar en el relato de Lucas porque tiene más información. Vienen y hablan con Jesús de parte de él y le dicen a Jesús de todo corazón. De todo corazón. Ahora ponte a pensar en esto porque se me hizo bien interesante. Tienes unos judíos ancianos que vienen a hablar con Jesús, suplicarle, interceder, si estás tomando notas, intercedieron de todo corazón y le dicen: ayuda al hombre que está bien enfermo. Le dicen: merece tu ayuda. Si alguien merece tu ayuda, es él. No están diciendo que el que merece la ayuda es el siervo, sino están diciendo el que merece la ayuda es ¿quién? El centurión. Si alguien merece la ayuda, es él. Pues él ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Pero hay algo que resalta en esta historia. Esta historia a mí siempre se me ha sido difícil, porque hay veces creo que es difícil entender cuando el centurión habla bajo esta autoridad, o por qué él que dejó a Jesús asombrado, ¿no? Pero hay algo en esta historia que resalta, y es la fe del centurión. La fe del centurión es la que resalta. En los dos relatos nos dice que Jesús quedó, ¿qué? Maravillado, ¿correcto? Que él quedó asombrado de la fe de este centurión. Entonces la pregunta es, que yo siempre me he hecho es, ¿qué es que dejó a Jesús tan impresionado? Porque obviamente lo que él dijo, Jesús quedó asombrado, maravillado. De hecho, Jesús mismo dice: yo no he visto fe como esta en todo Israel.
Y esta es una declaración poderosa. Y les voy a decir por qué. Porque tenemos que entenderlo de esta manera. Para empezar, el centurión no es judío, guys. El centurión es un gentil. ¿Qué es un centurión? Un centurión es un soldado romano de Roma encargado de 100 soldados más debajo de él. Es lo que significa la palabra centurión. Alguien quien está encargado de 100 personas debajo de él. Este soldado es romano. Entendamos esto. Este soldado viene de un ejército, de una fuerza ocupadora que está ocupando la nación de Israel. Es como que los chinos atacaran México e invadieran, Estados Unidos, y de repente son los chinos que están en control. Ellos serían una fuerza ocupadora, ¿correcto? Bueno, lo que romanos eran en Israel. Ellos vinieron y ocuparon y conquistaron y tomaron el control. ¿Qué nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte? Una vez más, ahí aprendimos teoría. Jesús nos está enseñando aplicación. Jesús nos enseñó, han oído, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Porque de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz, la luz de su sol viene y brilla sobre los malos como los buenos. De hecho, Él envía la lluvia sobre los justos y los injustos. Así que recordamos que Jesús ahora nos está enseñando aplicación. Y es esto, y escríbelo en tus notas. Aún a nuestros enemigos vamos a ayudar. Si quieres tú vivir, amar y adorar al estilo de Jesús, aún a tus enemigos vas a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, la palabra de Dios dice que cuando tú agradas a Dios, que el Señor aún hace que hasta tus enemigos estén en paz contigo. Cuando tú vives al estilo de Jesús, el Señor va a hacer que tus enemigos estén en paz contigo. Eso significa que no vas a tener enemigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién quiere vivir una vida sin enemigos? Amén. Amén. Cuando ellos vengan y tengan necesidad, tú vas a ser de bendición. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, voy a ser yo de bendición cuando venga el enemigo y tenga necesidad? Porque es cuando más te pareces a papá. Es cuando más te pareces a papá. Porque Él trae la lluvia sobre el justo y el injusto. O a lo mejor alguna vez tú estuviste en tu casa y estaba lloviendo solo en tu casa y en el vecino con el que no te llevas no estaba lloviendo. Una vez sí me pasó. Una vez estuve en la pura línea donde estaba lloviendo de este lado y de este lado no estaba lloviendo. Yo me paré al lado que estaba lloviendo. Pero ahí están los justos. Right, porque cuando bendecimos al que habla mal de ti, cuando bendices al que te hace la vida de nudos, es cuando más te pareces a papá. Y tú dices, Señor, yo quiero ir a la iglesia el domingo, Padre, y quiero que me transformes, Señor, y quiero que cambies mi corazón, y me quiero parecer a Jesús. Right? Ojalá eso es lo que estés diciendo. Y luego viene la oportunidad. Y viene un soldado romano de una fuerza ocupadora que quitó todos tus derechos. Y tiene una necesidad. Ahora, la palabra de Dios nos dice que él nunca había conocido a Jesús. En Lucas dice que él había oído hablar de Jesús. ¡Wow! Él nunca había visto, conocido, se había sentado, tomar un cafecito, comer una conchita con Jesús. Él no lo conocía. Él había oído hablar de Jesús. Yo tengo a alguien que yo conozco que puede cambiar tu vida. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco al Rey de Reyes. Tengo un amigo que hace milagros. Restaura, transforma, te limpia, te deja como nuevo. Él había oído de este Jesús porque alguien le había compartido de este Jesús.
Pero la pregunta entonces es cómo es que esta fe fue creada en el centurión que nunca había visto a Jesús, oído a Jesús, escuchado de Jesús. ¿Cómo es que esta fe fue creada? Porque alguien vino y le contó de Jesús. Y ves, muchas veces nosotros, guys, tenemos el privilegio de depositar esa semilla. Y cuando alguien tiene esa necesidad, como este centurión, de repente se abre la puerta y yo ahora necesito a Jesús y sé dónde ir porque tú depositaste esa semilla y les compartiste del Jesús que todavía sana y restaura y hace de nuevo hoy. A lo mejor en ese momento tú dices, bueno, pastor, o tú les dices, bueno, Señor, he estado compartiendo con esta persona y no hay, no, Señor, no quieren venir a ti. Ok, está bien, el día vendrá. El día vendrá. Yo me acuerdo de una situación una vez en el trabajo, hace años. Yo trabajaba con un señor que siempre me hacía burla. Ahí viene el cristiano, ahí viene el aleluya. Y siempre hablaba más del cristiano y esto y lo otro. Y un día llegué al taller y llegué como, siempre llego temprano, me echaba mi cafecito y un día llegué como 5 minutos antes de empezar y viene ¿y dónde estabas? Y yo me quedé hasta asombrado. ¿Por qué? Le digo, todavía me quedan 5 minutos. Hubo un temblor en Belice y mi hijo está ahí y yo necesito y usted está esperando para que vengas y ores. Right? Vamos a orar. Y tuve la oportunidad entonces de todo lo que se había sembrado, todo lo que se había depositado. Él sabía que había un hombre que se llamaba Jesús al cual podíamos ir y buscar socorro, refugio y clamar y orar. Porque alguien vino y le dijo de Jesús. Lo mismo con este centurión. Este centurión de repente hay una fe en él. Y yo digo, ¿cómo fue creada? Porque alguien le compartió de Jesús. Ahora sabemos por lo que leemos que el centurión era buena persona. Él era todo dar. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo no van? Los judíos odiaban a los romanos. Pero para que vengan 2 líderes ancianos o más. Yo no sé por qué en mi mente son 2 líderes, pero no dice eso, ¿verdad? Dice ancianos judíos. En mi mente son 2, pero para que vengan ancianos judíos del pueblo y vengan y hagan intercesión. Y le dicen a Jesús, Él nos ama. Y no solo eso, nos ha construido un templo, una sinagoga. El guy era todo dar. Right? Entonces yo dije, aquí hay algo para nosotros, aquí hay una clave. Para que el centurión construya una sinagoga significa, en mi opinión, que él sabía que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Porque ¿por qué les va a ayudar a construir una sinagoga? Al menos de que ellos estén realmente sirviendo al verdadero Dios. ¿Sí me explicó? Él creía, aunque era romano, era pagano y había sido instruido en múltiples de dioses, porque es romano, que el Dios de Israel era diferente. De hecho, él pudo venir al Dios de Israel y rogarle por su siervo. Porque Él es el verdadero Dios que habló la tierra y los cielos a su existencia. Es el mismo Dios que todo lo habló y se hizo. Pero regresemos a la pregunta original. ¿Qué es lo que impresionó tanto a Jesús? Bueno, personalmente, la respuesta del centurión, muchos dicen, bueno, porque él explicó lo que significa estar bajo autoridad. Y es cierto, muchas veces nosotros tenemos que recordar que estamos bajo autoridad. Muchas veces tú dices, bueno, yo quiero las bendiciones de Jesús, yo quiero los milagros del Señor, pero yo no me quiero someter a lo que Él me dice que es correcto y no es correcto. Mucha gente quiere venir y recibir las bendiciones que tenemos aquí, pero no se quieren someter a la autoridad de Jesús. Y ese es un problema del corazón. Pero yo te voy a decir lo que a mí me habló y lo que yo personalmente creo que le habló a Jesús, porque ves, cuando vinieron y le dijeron a Jesús del centurión, Él es digno, le dijeron. Él es a todo dar, Él es buena persona. ¿Qué es lo que le dijo el centurión a Jesús? No lo soy.
Le dijo, no lo soy, no soy digno de que vengas a mi casa. Y eso es lo hermoso cuando el Señor te abre tus ojos y tú vienes a su presencia y tú dices, yo no soy digno. Porque cuando te paras enfrente de gloria y de santidad y de la grandeza majestad de Dios, tú entonces realizas y puedes ver, ya, yo no soy digno. Y para mí esa revelación solo la trae el Espíritu Santo. Y para mí yo digo, eso es lo que Jesús lo dejó maravillado. Cuando Él dijo, yo no soy digno. Porque yo sé quién eres. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el Dios del cual yo he oído. Tú eres el Dios al cual le hicimos una sinagoga. Y yo no soy digno. Wow. Para mí personalmente, eso es lo que yo creo. Y Jesús dice, yo voy a sanar a tu criado. Y Él dice, no vengas, no soy digno. Solo pronuncia, solo di la palabra donde tú estás y mi siervo va a sanar. Y Jesús todavía quedó más en shock. ¿De un gentil? ¿De alguien que según no conoce, ha oído las leyes de Jesús, de Moisés? Muchas veces nosotros nos creemos bien religiosos. Hasta alzamos el pecho, soy cristiano, soy hijo de Dios. Pero hay veces podemos aprender de los que no conocen de Dios. Hay veces podemos aprender. Esta semana le compartí a mi esposa, alguien de mi trabajo que no conoce al Señor, me dio un pequeño pedazo de una sabiduría increíble. Y le digo a mi esposa, wow, sí podemos aprender algo de los gentiles. Porque hay veces hay más fe en ellos que hay en nosotros. Es lo que Jesús vio aquí. Dice Jesús, yo no he visto fe como esta en toda Israel. Este gentil tiene más fe que los que se llaman hijos de Dios. Y luego le dice, donde tú estás, Jesús, tú solo habla la palabra y mi siervo va a sanar porque estoy bajo autoridad. Yo conozco lo que es la autoridad. Yo conozco que tu palabra está bajo tu autoridad. Tú la dices, tú la mandas, va a salir. Porque yo también estoy bajo autoridad. ¿Qué le está diciendo a Jesús? En tu palabra hay poder. ¿Cuántos de ustedes saben que en la palabra de Jesús hay poder? En la palabra de Jesús hay poder. El centurión básicamente está declarando que Jesús es Dios. El centurión básicamente está declarando que Jesús es Dios. Y personalmente, como les digo, esto es algo que solo el Espíritu Santo revela. Y el Espíritu Santo se le reveló a este centurión y Jesús queda maravillado. Pero ahora imagínate los discípulos, una vez más. Jesús está enseñando a los discípulos. Imagínate los discípulos. Lo están viendo hablar con este centurión, con un gentil. Recuerden que Israel no creía que el gentil iba a ser salvo. Y Jesús vino y esas enseñanzas las puso boca abajo y eran tan radical que lo mataron, lo crucificaron. Y ellos están viendo el evangelio salir a los perros, al gentil. Jesús hacer un milagro por alguien que no valía la pena. Oh, eso a mí me encanta. Jesús hace milagros para los que no valen la pena. Jesús hace milagros para esos que dicen, yo no soy digno, Señor. Él habla todavía esas palabras de sanación a nuestras vidas. Juan 20:29. Jesús le dijo a Tomás, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Una vez más regreso a la historia del centurión. Él nunca había conocido a Jesús. Solo había oído hablar de Él. Él nunca lo había conocido personalmente. Solo había oído hablar de Él. Hay un Dios que habló toda existencia, familia. Hay un Dios que dijo sea luz y vino la luz. Hay un Dios que dijo hay árboles y todos los diferentes árboles fueron creados. Hay un Dios en cuando tú dices, Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Él dice, ok, ahí van a haber situaciones que a lo mejor yo
Tú vas a decir, Señor, ¿cómo es posible que yo esté ahorita en emergencia con este dolor y me duele, Padre, y ya no aguanto, ya no puedo? Y al siguiente día de repente encuentran una solución, un milagro básicamente. Y tú dices, Señor, si yo no hubiera pasado por eso, no supiera cómo valorar y darte la gloria por lo que pasó ahora. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que servimos. El Señor habló sanación a la vida del siervo de este centurión y este siervo fue sanado. Y este es el mismo Jesús que hoy sigue sanando personas. Tú solo tienes que pedir. Tú solo tienes que pedir. Tú solo tienes que creer. El centurión creó que Jesús podía hablar la palabra y podía ser sanado. Su siervo. Muchas veces pedimos sin creer. Santiago lo dice, cuando pidas, pide con fe, no seas como las olas que andan titubeando por todos lados. O tu Dios es Dios o tu Dios no es Dios. O tu Dios es Dios o tu Dios no es Dios. O tu Dios habló toda existencia o tu Dios no habló nada de existencia. O tu Dios dijo sea la luz y vino la luz. O tu Dios no sabe crear nada. O tu Dios es Dios o tu Dios no es Dios. Todo empieza con el venir a Jesús. Y quiero cerrar con esto. Autoridad. Muchas veces queremos todos los beneficios y las bendiciones de lo que tenemos aquí. Pero no nos queremos someter a la autoridad del Creador de los cielos y de la tierra. No trabaja así. No puedo yo escoger qué creer y qué no creer. No puedo yo escoger voy a aceptar esto y no voy a aceptar esto. No. Eso es rebeldía. Y tú dices, yo no me voy a someter a tu autoridad porque yo conozco más que tú, Jesús. ¿Conoces tú la autoridad? El centurión la conocía. Y Jesús hizo un milagro grande para él. Y no era ni necesariamente para él, para su siervo. Su siervo fue sanado. Y todo empezó con una intercesión, con alguien diciéndole al centurión de Jesús, con los judíos viniendo y intercediendo con Jesús por parte de él. Y Jesús quedando maravillado por la fe de un gentil que dijo, ya, yo sé quién eres. Y yo sé que tú tienes el poder en la palabra para hacer milagros. Yo lo creo y me someto a tu autoridad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Padre, mi deseo hoy, Señor, es de que lleguemos a ese lugar donde muchas veces, Padre, decimos, sí, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero adorar, yo quiero alabar, hasta alzo mis manos y le canto canciones al Señor, pero no me someto a su autoridad. Quiero los beneficios, quiero todas las bendiciones, pero no me someto a la autoridad. Entonces, Señor, no hay relación. Entonces, Señor, no hay restauración. Entonces, Señor, no hay salvación. Ayúdanos, Padre, a llegar a ese lugar donde decimos, sí, yo también estoy bajo autoridad, bajo la autoridad del Creador de los cielos y de la tierra, mi Salvador. Bendice a tu pueblo, Señor. Cuídalos, bendícelos, Padre. Ayúdanos, Padre, a compartir a Jesús, a sembrar esa semilla. A lo mejor en ese momento no va a crecer, a lo mejor va a venir otra persona, le va a echar agua, pero esa semilla ahí va a estar. Y así como alguien vino y le dijo al centurión de Jesús, Padre, va a llegar el día que él tuvo que venir porque hubo necesidad. Yo sé dónde ir y buscar ayuda y refugio. Ayúdanos a nosotros a compartir el Evangelio y enseñarle al mundo dónde ellos pueden ir y buscar refugio. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy. Bendice a tu pueblo. Guárdanos, úsalos en el nombre de Jesús. Su dice amén. Amén.
¿Por qué no nos ponemos de pie, familia? Vamos a adorar y vamos a recibir la bendición. Una vez más, no se olviden, por favor, Raúl ahorita aquí va a estar, si quieren más información. Necesitamos ayuda, nos quedan 13 días, menos de 2 semanas. Nos quedan 13, eso nos tenemos que poner las pilas. Amén. Vamos a recibir la bendición de Dios. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor sonría sobre ti y ponga en ti paz. Dios me los bendiga, familia.